Diga conmigo, reunidos orando. Pero antes de predicar la palabra, quiero que puedas poner la mano sobre tu vecino y también los que están en línea. Díganle a su vecino: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Levante sus manos al cielo, diga conmigo, ¿cómo decimos? Yo le creo a Dios y comeré de los frutos de mi boca. La palabra tiene poder, la palabra es poderosa, es viva y la creemos. Quiero empezar, cuando el pastor me orientó a compartir la palabra, estamos hablando en esta serie sobre la oración. Y me voy a meter en unos terrenos bien espinosos, espero salir vivo de ahí hablando sobre la oración. Pero el concepto contemporáneo o moderno de la oración ha sido minado para mí, o ha sido distorsionado por un conjunto de supersticiones. O sea, hoy en día nosotros le preguntamos a un cristiano acerca de la oración, y cuando empieza uno a hablar con la gente se da cuenta que lo que la gente está entendiendo sobre la oración está distorsionado de lo que realmente es la oración bíblica. Y entonces hay, si puedo usar esa palabra, un collage de cosas y de creencias. Y mientras preparaba esa palabra, el Señor me hablaba que es importante entonces como iglesia poder entender la esencia o el propósito de la oración. Y mientras uno escudriña en la Biblia, no encuentra un registro del momento preciso en que la Biblia o Dios haya instituido o haya puesto la oración o la haya establecido la oración. O sea, no hay ningún solo pasaje en la Biblia en donde Dios diga: y ahora les instituyo la oración y van a orar de esta manera, se van a expresar de esta manera, van a ponerse de esta manera. Si usted busca en la escritura, no hay ninguna forma o un momento exacto en donde Dios dijo: y ahora establezco la oración para que ustedes puedan comunicarse conmigo. Pero el primer indicio, por así decirlo, de esa comunicación o de esa oración o de esa línea abierta, si pudiéramos decirlo, entre Dios y el hombre, se da en los primeros pasajes del libro de Génesis. Pero antes de yo establecer un poquito sobre eso, hay un montón de cosas que nosotros hemos absorbido sobre la oración y que nosotros necesitamos quitarlas, ya sea formas, conceptos que nosotros están preconcebidos en nosotros, pero que realmente no son bíblicos acerca de la oración. Y dentro de esas cosas, por mencionarlas, hay un montón de mitos evangélicos. Diga conmigo, mitos evangélicos sobre la oración. Si quieren, alguien quiere oír una de esas, hoy se va a desmayar cuando oiga algo de eso sobre la oración. Estos son puros mitos. Y porque no sé, los evangélicos somos expertos en inventar cosas que no son bíblicas, pero que nos gustan porque parecen bíblicas. Número uno, si pudiera mencionar una, hay gente que cree que solamente se puede orar arrodillado. Pero de pronto yo voy a la escritura y me encuentro que un hombre que ustedes lo conocen tal vez por la escritura, llamado David, dice: y cuando estoy, parafraseándolo, ¿verdad?, estoy en mi lecho, estoy acostado, yo estoy meditando en ti. Y hay gente que cree que la oración solamente es válida arrodillado. Y la verdad es que no hay una forma específica en donde la escritura o Dios mismo nos haya dicho: esta es la forma o la posición en que ustedes deben de orar. Primera vaca sagrada muerta.
¿Está aquí? Otra cosa, un mito que nosotros tenemos. Yo no sé de dónde hemos sacado que la mejor hora para orar es la madrugada. Imagínense que nosotros estableciéramos que la mejor hora para orar es la madrugada. Si con dificultad unos no oran ni de día, ahora diciéndole que la mejor hora es en la madrugada, no lo conseguimos. Y eso está como decir que Dios oye mejor a las 3 de la madrugada, pero porque a esa hora solamente los perros de mi barrio ladran. Pero alguien nos vendió la idea. Ahora, no estoy diciendo que es malo orar en la madrugada, no me entienda eso. Pero no nosotros pretender decirle a la gente, enseñarle, mira, esa es la hora en que Dios te va a oír. Y digan conmigo, la línea con el cielo está abierta las 24 horas del día. ¿Cuántos creen eso? Dios te oye a mediodía, te oye a las 3, te oye a las 12. Lo importante es que lo hagas. Otra de esas cosas extrañas que yo he oído de la oración, si usted ha pensado esto en algún momento, creer que la oración tiene como fin o propósito cambiar la voluntad de Dios a mi conveniencia o a mi favor. Una vez más se lo voy a decir. Y por eso hay gente que cuando ora, esto va a ser feo, va a ser raro, cuando ora le va mal. Y dice, pastor, ¿cómo es eso? Porque hay gente que es experta a orar cuando todo está mal. Cuando hay problemas, hay gente que es experta a orar. Y cuando la situación está difícil, es más, no se sorprenda, hay gente que es buena a ir a la iglesia cuando está en clavo. Y pareciera ser que cuando el Señor resuelve, nos vemos. Pero la oración no debe conseguir o no debe perseguir el propósito de yo buscar cómo manipular la voluntad de Dios. Y hay gente que cuando no recibe las respuestas que está esperando por sus oraciones, entonces se desilusiona. ¿Está aquí conmigo? Esta sí está rarísima, yo la he oído. He oído gente que dice, hay que orar en lengua para confundir al diablo. Y el que termina confundido es él. Y son cosas extrañas que yo he oído acerca de la oración. Y ahora, ahí como me metí en un terreno difícil, voy a usar la Biblia para ti o para mí. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 14. Ahí viene grueso. Dice, porque si yo oro, ¿cómo dice ahí? ¿Lo están leyendo? Dice, pero si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento, ¿qué le pasa al entendimiento? Dígalo, no se beneficia en nada. Y ahí dice la escritura, no es que no ores en lengua, puedes orar en lengua, pero ten en cuenta esto. Ahora viene eso. Entonces, dígale a su vecino, ¿qué debo de hacer entonces? Y ahí dice la respuesta. Dice, pues orar con el espíritu, pero también, ¿con qué cosa? Con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también cantar con el entendimiento. Y basado en esas cosas, una de las cosas importantes de todo eso anterior que he mencionado, entender eso es muy importante para mí. Y créanme que antes de yo poder poner esta expresión en tu corazón, fui confrontado en mi mente. Voy a leerlo muy así. Dice, eso que tengo escrito porque no quiero perder la idea. La oración no es un canal que yo habilité para Dios. Eso es muy importante entenderlo.
La oración no es un canal de comunicación que yo habilité para Dios. La oración es un canal de comunicación que Dios habilitó para comunicarse conmigo. Eso cambia todo. Levante su mano conmigo, porque esto es muy importante que usted como iglesia diga conmigo: la oración no es un canal que yo habilité para Dios. La oración es un canal de comunicación que Dios habilitó porque quiere estar en comunicación conmigo. Dios quiere. Eso cambia todo. ¿Usted no le ha pasado que hay gente que lo llama y está sofocado por cortar la llamada, pero el que llamó con su saldo fue usted? ¿Sí o no? ¿Y a alguien le ha pasado que llama a un banco o a algún lugar a hacer una gestión y usted quiere que lo atiendan rápido? Y eso es ingrato, como que se exhiben para gastarte tu saldito. Pero ahora quiero decirte algo: el Señor no tiene saldo limitado para llamarte en oración y tener comunicación contigo. Él desea todo el tiempo que tú puedas acceder por medio de la oración. ¿Está aquí, iglesia? Eso es poderoso. En Génesis capítulo 1, entonces, versículo 28, podríamos decir que ese es el primer momento en donde Dios habilita ese canal para nosotros. Dios crea al hombre y ahora dice: y los bendijo y les dijo. Está hablando Dios al hombre. Él habilitó el canal de la oración y Él les da esa palabra y les dijo: mire qué precioso. Él les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoreadla en los peces del mar, en las aves de los cielos y sobre todas las bestias. Y eso es muy poderoso. La verdadera oración no está limitada por una doctrina o una forma religiosa establecida. La religión es la que ha llevado la oración a ese punto. Ahora yo quiero que toda la iglesia pueda repetir conmigo. Levanta tu mano, di conmigo: orar es la forma natural que Dios nos habilita para comunicarnos con Él, con la ayuda de su Espíritu Santo, teniendo comunión con el Padre por el sacrificio de Jesucristo. Amén. Aleluya. Por eso dice la Escritura en Romanos 8:26: asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos cómo deberíamos orar. Wow. El Señor es todo. Entiendo que yo no habilité el canal para yo orar, para comunicarme con Dios. Y ahora dice el Señor: en medio de tus capacidades limitadas, voy a poner incluso a mi Espíritu Santo para que cuando no puedas orar, Él pueda dirigirte y poner las palabras, aun cuando no las tengas las palabras correctas. El Espíritu de Dios te va a poner palabras para orar y hacer las oraciones correctas. ¿Qué le parece eso? Ay, si solo falta que el Señor diga las palabras. Él habilitó el canal y te pone a su Espíritu para que puedas saber qué pedir. Y vea esto. Y aquí esto se pone más interesante. No se duerma, no se duerma. Y esas son tres cosas que yo pude oír de parte del Señor que inhabilitan la efectividad o el poder de la oración. Hay cosas de esas que yo personalmente me ha tocado entenderlas. Número uno es
el no estar en paz contigo mismo. El no estar en paz contigo mismo inhabilita la oración. ¿Cómo así? ¿Alguien ha oído esta frase que ustedes van a saber quién la dijo? No se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Quién dijo esas palabras? ¿Sí? ¿Y alguien ha oído en el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad? ¿Sabe qué significa eso en una oración? Es el estar entendido que cuando yo oro, yo debo de estar en paz conmigo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Hay gente que está orando, pero que está orando teniendo culpa. Y necesitas estar en paz contigo mismo. Tú no puedes ir y orar y tener una oración efectiva estando perturbado en tu mente. ¿A alguien le ha pasado eso? Que va y ora y de pronto está pensando en nacatamale, en chancho con yuca, en las cuentas, porque estás perturbado dentro de ti. Y de pronto tú dices, es el diablo que me está... No, la oración es inhabilitada cuando dentro de tu corazón o en tu mente hay tormentas emocionales. Y Jesús sabía eso. Y por eso Él fue y dijo: hey, yo voy a pasar una situación difícil, pero yo necesito entender que aunque yo ore y que no cambie la circunstancia, entiendo que la voluntad de Dios va a ser buena y va a ser perfecta en mí. Y por eso necesitas entender que hay cosas que tú no las puedes cambiar y que salen fuera de tus manos, están fuera de control. Y necesitas orar con ese entendimiento, sabiendo, y eso es muy importante. Y yo te lo tengo que decir: hay cosas que no van a cambiar porque tú desees que cambie. Hay cosas que no van a cambiar en tu vida aunque ores 10,000 años, porque esa es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta para ti. Y tienes que entrar en ese entendimiento de decir: Señor, acepto eso, entiendo eso. Y te lo voy a poner con un ejemplo. Esto es un problema serio para nosotros. Rápidamente, la Biblia, puedes poner el versículo de Primera de Reyes. Mire eso, ese es un hombre emocionalmente orando, en donde él está en paz, diga conmigo, en paz consigo mismo. Mire cómo ora este hombre. Elías dice: a la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú eres Señor y que estás haciendo que su corazón se vuelva a ti. ¿Y sabe qué pasó cuando él termina de orar? Un hombre que está equilibrado emocionalmente dentro de sí, dice que la Biblia que Dios le responde, y en ese momento cayó fuego del cielo. Primera de Reyes 19, 3, 5, el mismo profeta. Y ahora dice: y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y ahora, ¿qué pasa con el profeta? ¿Qué dice ahí? Que deseaba morirse. Y ahora su oración es esta: basta, Jehová, quítame la vida, pues no, yo no soy mejor que mis padres. ¿Cómo estaba adentro el profeta? Estaba revuelto.
misma persona, pero emocionalmente revuelto, si se entiende la palabra, en su mente y en su corazón. Y ojo con esto: si tú no entras en paz contigo mismo, puede que incluso hagas la oración incorrecta. ¿Está aquí conmigo? Entonces levante su mano, diga conmigo, para que mis oraciones no sean inhabilitadas, debo de tener paz conmigo mismo, entendiendo que la voluntad de Dios está sobre mi vida. ¿Entiendes eso? Lo segundo, casi termino, es que ese es muy poderoso. Algo que puede inhabilitar tu oración es el no estar en paz con los demás. Ay, ahí sí se puso medio raro. Te quiero decir algo: tus oraciones pueden ser inhabilitadas por no estar en paz con los demás. Miren la escritura lo que dice sobre este hombre. Lucas 18. 2 hombres subieron al templo. ¿Cuántas personas? 2. ¿Y qué iban a hacer? A orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Escoja usted quién quiere ser, el fariseo o el publicano, ¿verdad? Pero vea esto: el fariseo puesto en pie, ¿ve? Este oraba de pie, ¿está aquí? Y dice, oraba consigo mismo de esta manera. Y este hombre decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres y mujeres, son ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué clase de oración era esa? No soy igual a mis hermanos, estos son ladrones, estos son mentirosos, los de mi barrio son, decimos aquella palabra en buen lenguaje nica, me tienen traído, ¿verdad? Nunca entendí esa palabra, pero lo oía. Me tienen envidia. Y luego dice, wow, mire eso: ayuno 2 veces a la semana, más que alguno de nosotros, y doy diezmo de todo lo que gano, más que la mayoría de nosotros. Wow. Pero vea esto: mas el publicano, estando lejos, no quería aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro. El punto de esto es que tú no puedes orar y tú no puedes hacer esta oración diciendo eso: Señor, bendíceme a mí, pero maldice al otro. Señor, prospérame a mí y dame esa casa o ese vehículo que tanto deseo, para que vean y demostrarles que yo también puedo. Y así no se puede orar. Tú no puedes orar teniendo. ¿Y sabe cuál es el problema? Cuando nosotros oramos y muchas de esas cosas las cargamos personalmente, como algo personal, como algo directo. Y la última que inhabilita nuestras oraciones es el no estar en paz con Dios. Yo aprendí eso de manera personal. Y yo siento que Dios quiere que nosotros podamos descubrir cómo Él desea conectarse o comunicarnos a nosotros. David pone un pequeño estándar. Diga conmigo: la oración no puede ser inhabilitada
por un corazón que necesita ser sincero y honesto delante de Dios. Aprendí esta cura de manera personal. Yo no puedo impresionar a Dios. Lo que me toca es literalmente desnudarme delante de Él cuando yo oro. Y es importante saber o sentir de que yo estoy en paz con Dios. Y David se había pasado de vivo y él oró estas palabras y dijo: había cometido un terrible pecado, y él sabía que eso había cortado, inhabilitado su comunicación con Dios. No tenía paz consigo, estaba emproblemado con la gente que había hecho daño, pero sobre todo estaba desagradando el corazón de Dios. Y él dijo estas palabras en Salmo 51. Esa es la oración de alguien que quiere tener esa paz con Dios. Y él le dijo, yo me imagino a David llorando, quebrantado. Él dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y ahí él dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Hay algo bonito que pasa cuando usted ora. Es reconocer tus faltas delante de Dios. Todos fallamos, pero la oración se inhabilita cuando nosotros, y me encanta el corazón de David, porque él dice en otro salmo, Salmos 139, él dice: examíname, oh Dios, y ve si hay maldad en mí. Recuerda esto: la oración no fue habilitada por nosotros, fue habilitada por Dios, porque Él desea relacionarse con nosotros. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Que al ser la forma natural de Dios quererse comunicar con nosotros, todo el día podemos orar, todo el día podemos pedirle al Padre. ¿Cuántos saben y entienden eso? Amén. Ahí donde estás, ponte en pie. Quiero conectarme con lo que el pastor decía de gente que está cansada. Y el Señor me llevaba al versículo donde dice: órenlo unos por los otros. ¿Sí? ¿Alguien ha leído esa palabra? Santiago 5:1. Confesad vuestra ofensa. Ahí entra en paz con el otro. Y luego dice: y orad los unos a los otros para que seáis sanados. Sanado significa estar bien conmigo mismo adentro. ¿Se acuerdan lo primero? En paz conmigo mismo. Y luego dice: la oración eficaz del justo, ¿cuánto puede? Pero primero necesitas estar en paz contigo mismo, estar en paz con tu hermano y estar en paz con Dios. Cuando eso pasa, lo que tú ores va a obrar muchos milagros. Así que levanta tus manos ahí donde estás. Señor, y su Espíritu está hoy aquí. Yo quiero que repitas conmigo. Di conmigo: Señor, trae paz a mi mente y a mi espíritu. Hay cosas que yo no puedo transformarlas, pero oro para que se haga tu voluntad en mi vida.
Segunda oración, diga conmigo: Señor, permíteme estar en paz aún con aquellos que me han hecho mal. Los bendigo, Señor. Tercera oración, levante su mano conmigo, diga: Señor, yo confieso mis faltas y sé que mi maldad y mi pecado está delante de mí, pero yo creo que tú me limpias y me haces aceptable. Ahora ponga la mano sobre alguien. Hemos confesado nuestras faltas. Busca a alguien para orar por él. La oración del justo puede mucho. Y oro para que seas fortalecido por el Espíritu Santo. Y si tú dices: pastor, ni siquiera sé qué orar, oro para que el Espíritu de Dios ponga en ti las palabras. Y Señor, oro porque hay gente que necesita ser fortalecida esta noche. Y lo decimos así: dulce refugio en la tormenta, en la tormenta es Jesucristo. Hay tanta presencia de Dios esta noche en ese lugar. Él me alienta, Él me... La oración del justo con su palabra, dulce refugio. Hay algo poderoso en la oración. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo. Él me alienta, Él me alimenta. Aleluya. Con su palabra y vengo a reposar. Hay reposo. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo.